El vestíbulo olía a plasma quemado y licor especiado. El aire vivo con el silbido de la hidráulica y el clamor de... El día de Jack Thorne ya había sido agrio por un grab recalcitrante. Cargador que se negaba a levantar nada más pesado que su estado de ánimo. Se limpió una mancha de grasa en la manga, murmurando. Las maldiciones significaron solo la mitad cuando la notó parada torpemente cerca de un vendedor que vendía brochetas fritas de plancton. Largo. El cabello carmesí le cayó por la espalda, atrapando el neón a la deriva. Sus orejas fueron el sorteo. Cosas largas y elegantes que se curvaban hacia atrás como cuchillas de obsidiana pulidas. Ella llevaba viajes. Cueros demasiado limpios para este extraño cubo de óxido, y su mirada se precipitó sobre el caos arremolinado, como si buscara un asidero en un huracán. Jack conocía esa mirada. Él mismo lo había usado la primera vez. Llegó a Etraprime. Billetera liviana, estómago vacío y esperanza aún más delgada. Él. Deambulé, el suelo vibraba bajo los trineos de carga que pasaban, e intenté mirar. Como un hombre cuya vida entera no se construyó alrededor de agujeros rotos y facturas vencidas. Te ves tan cómodo. Como un panel solar en un granizo, dijo. ¿Necesita una guía o simplemente reconsiderar todas tus elecciones de vida a la vez? Ella parpadeó, la sorpresa se fundió en una sonrisa tentativa. Podría apreciar algunos. Ayuda, dijo, su voz cálida pero teñida de algo viejo, como una melodía. Tarareó 1000 veces. Por suerte para ti, estoy haciendo un especial sobre sarcasmo y tour medio competente hoy. Hizo una reverencia exagerada, ganándose una pequeña carcajada. Eso hizo que algo se tensara detrás de sus costillas. Caminaron por la explanada, pasando por puestos ensartados con pizarras de datos parpadeantes. Y bobinas de tecnología de contrabando. Jack lanzó comentarios a una velocidad imprudente. ¿A quién? ¿Confianza? Nadie. Donde las algas fritas tenían menos probabilidades de causar problemas gastrointestinales. Angustia, ¿y qué proveedor les cobraría de más solo por parpadear? Ella escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza a su tonterías, como si fuera evangelio sagrado. Les compró a cada uno un café sintetizador en un puesto que parecía solo moderadamente condenado. Es potable si dejas de pensar en ella como comida, advirtió. Ella tomó un sorbo, los ojos se abrieron y tosió delicadamente. Lo bebible puede ser generoso, logró, con la voz temblorosa. Con risas. Se posaron en una caja de transporte oxidada cerca de las bras de atraque, con las tazas humeando débilmente. Jack atrapado. Él mismo mirándola fijamente a los oídos, la forma en que se crispaban minuciosamente ante cada nuevo sonido. Así que se aventuró, esos recogen. ¿Charla subespacial o solo chismes locales? Ella inclinó la cabeza, luchando contra una sonrisa. En su mayoría locales, aunque arden si alguien habla a mis espaldas. Bien. Característica. Los míos solo se ponen rojos cuando me avergüenzo, lo cual es casi siempre. Se sentaron en un silencio amistoso. El rugido de la explanada se suaviza al ruido de fondo. Jack le contó sobre su trabajo diario arreglando cargueros maltratados. Sobre su sueño desesperado de ser dueño de un barco que no se movía cada vez que saltaba a la subluz. Ella parecía fascinado, como alguien que escucha cuentos de un mundo en el que nunca se había atrevido a entrar. ¿Y qué hay de ti?, él preguntó. Estás muy lejos de cualquier lugar. Ella vaciló, los ojos brillando como fragmentos gemelos de luz nebulosa. Estoy viajando. Tratando de ver las cosas de manera diferente. ¿Huyendo de algo?, preguntó, tratando de ser ligero, pero su voz suavizado en los bordes. Tal vez, admitió, con la voz tan callada que casi disuelto en la guarida a su alrededor. Luego, como si sintiera la pesadez, agregó, pero sobre todo corriendo hacia algo mejor. Café. Ladró una carcajada. Estarás muy decepcionado si te quedas aquí. Me arriesgaré, respondió ella. El momento estirado, frágil y extrañamente reconfortante. Jack se sorprendió pensando en lo extraño que era sentirse a gusto con alguien a quien conocía. Apenas el lapso de 2 tragos. A continuación, deambularon por la bahía de atraque, donde se agachaban barcos de todos los diseños. Sombras aceitosas. Jack señaló su proyecto actual, de Bitter Fortune, un espantoso más viejo que la mayoría de los gobiernos planetarios. Su casco parcheado con aleaciones no coincidentes. No me importa el nombre. Él dijo. Ella es mayormente inofensiva a menos que mires mal sus motores. Ella se acercó, las yemas de los dedos rozando una
De las placas con cicatrices del barco. Es terco, murmuró ella. Como su mecánico, ofreció, fingiendo indignación. Me gustan las cosas que se niegan a morir. Su mirada se encontró con la de él, y durante un latido del corazón, vislumbró algo vasto detrás de sus ojos. Soledad envuelta en galaxias de memoria. Pero entonces ella parpadeó y desapareció, escondido detrás de una pequeña sonrisa burlona. Ellos mantuvieron caminando. Jack llenó el silencio con historias que se hicieron más altas a medida que pasaban los minutos. La vez que intentó arreglar un salto. Conduzca sin nada más que una cuchara y cinta adhesiva. O cuando un capitán borracho se ofreció a pagarle con roedores congelados en lugar de créditos. Ella se rió en todos los momentos correctos, su risa brillante y sorprendente como una llamarada en lo profundo. Espacio. La noche en el Bizarre era un concepto relativo. La estación nunca. Realmente dormí, pero las luces se atenuaron, los vendedores cerraron sus puestos y la multitud disminuyó. Jack comprobó la hora. Su muñequera agrietada, sorprendido de ver cuántas horas habían pasado. ¿Tú tienes un lugar donde quedarte?, preguntó, la pregunta tropezando a medias. Yo. Aún no he arreglado nada, admitió. Bueno, dijo, frotándose la nuca. Mi lugar no es mucho. Pero el piso está mayormente limpio, y la tetera solo gotea cuando la enojas. Ella inclinó la cabeza, le temblaban las orejas y le dio una mirada tan gentil que casi le saca el aire de los pulmones. Me gustaría. Eso, dijo en voz baja. Jack trató de tapar la fiebre de calidez con una sonrisa. Advertencia justa. A cambio, me deberás al menos una anécdota ligeramente divertida. Veré qué se me ocurre, respondió ella, con una sonrisa que transmitía algo así como alivio. Partieron hacia él. Anillo residencial, el zumbido de la explanada desapareciendo detrás de ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, Jack Thorne sintió que tal vez, solo tal vez, no solo estaba orbitando la historia de otra persona. Las habitaciones de Jack estaban escondidas en un rincón olvidado de la estación, encajado entre una bahía hidropónica cerrada y un eje de refrigerante zumbante que, ocasionalmente gemía como un leviatán moribundo. Él le advirtió en el camino. No es exactamente la suite presidencial. Más como armario de escobas presidencial, él bromeó, rascando un parche de foca seca en su mono. Ella sonrió, ojos brillante a pesar de que la fatiga comenzaba a suavizar la nitidez de sus rasgos. Mientras tenga muros que no se caigan. Lo consideraré un lujo. Bueno, dijo, golpeando el mamparo mientras se acercó. No nos dejemos llevar por las expectativas. La puerta se abrió con un chillido que sugirió que le molestaba que lo molestaran. En el interior, paneles de metal brillaban bajo un tira de luz parpadeante. Un dron ensamblado de media caña yacía destripado sobre la única mesa y el olor a quemado. Los circuitos permanecieron como un invitado no invitado. Jack pateó a un lado una maraña de cableado despejando un camino. Mi casa, como decían en la vieja tierra, anunció. Ignorar. El olor. Eso es solo el aroma del progreso o del aislamiento derretido. A veces. Amos. Ella entró, la puerta se cerró silbando detrás de ella. Su mirada vagaba por el desorden, el techo bajo, la pantalla agrietada atornillada a la pared, transmitiendo datos granulados de campos estelares. Es acogedor, ella. Ofrecido gentilmente. Jack sonrió. Acogedor es una palabra educada. He oído que se usan sustancias peligrosas. También. Dejó su pequeña mochila junto a la mesa, con cuidado de no molestar las herramientas. Esparcidos como migas de pan. Sus dedos rozaron el núcleo de poder expuesto del dron. ¿Estás construyendo esto? Intentándolo también, admitió. Voz amortiguada mientras rebuscaba. Para una taza limpia. Sigue negándose a aceptar su destino de tostadora obediente de piernas. Muy rebelde, este. 1. Ya me gusta, dijo, una nota de travesura pasando por su tono. Él le entregó una taza llena de lo que pasó por té en Etraprime. Aquí está. Máquinas obstinadas y gente obstinada, brindó. Sus tazas tintineaban suavemente. El líquido sabía débilmente metálico, pero ella bebió sin quejarse. Jack se posó en una caja frente a ella, apoyando una bota en un llave inglesa. Entonces comenzó, cuéntame una historia. Ese era el trato. Pago gratis. Alojamiento y té de baja calidad.
Su mirada se volvió hacia adentro por un momento como si buscara un laberinto de recuerdos. Cuando yo era muy joven, comenzó lentamente. Vi un sol tragado por su propia gravedad. Parecía sereno, casi pacífico, incluso mientras se destruía a sí mismo. Él levantó un ceja. Bueno, ese es un material edificante para la hora de acostarse sobre animales esponjosos. Ella se rió, el sonido rebotaba suavemente en las paredes. Tengo miedo de mi infancia. No estaba lleno de muchas cosas esponjosas. Bastante justo, dijo. Aunque ahora me siento obligado a encontrarte un hámster espacial de peluche o algo así. Yo no diría que no, bromeó, inclinando la cabeza para que un mechón de pelo rojo se deslizó sobre una larga oreja. Jack dejó que su curiosidad se derramara. ¿Tus oídos son sensibles al sonido o simplemente son aerodinámicos con estilo? Ella sonrió. Un poco de ambas, y son útiles en reuniones diplomáticas. La gente asume que no puede mentirle a alguien que escucha tan bien. Él sonrió. ¿Y puede? ¿Tú? ¿Puedo? ¿Qué? Ella preguntó, divertida parpadeando. Mentira. Su mirada sostenía la suya. Inquebrantable. Mejor que la mayoría, pero trato de no hacerlo. Bueno, él dijo, entonces estás. Ya es mejor compañía que la mitad de la estación. Afuera, el eje del refrigerante retumbó, sacudiendo el suelo débilmente. Las luces se atenuaron cuando la red eléctrica de Etraprime cambiado al ciclo nocturno. Las sombras suavizaron el desorden, y por un momento, el lugar se sintió casi en paz. Jack. Se aclaró la garganta, de repente cohibido. Si necesitas descansar, puedo limpiar la litera. Ya lo has hecho. Despejó todo tu día para mí, dijo, calidez en su tono. No te mandaré a dormir en el suelo. Él levantó una mano. Créeme, el piso y yo retrocedemos. Tenemos un arreglo. Además, agregó, una sonrisa tirándole de la boca. Es menos probable que colapse. Debajo de mí. Terminaron compartiendo la litera abarrotada, recostados espalda con espalda, separados por un suspiro en el zumbido del aire reciclado, el crepitar silencioso del conducto de energía y el sonido constante y sutil ritmo de su respiración. No eres de por aquí, murmuró, en voz baja. No, respondió ella igualmente callada. Lejos. Muy lejos, dijo ella. Más lejos de lo que imaginas. Bueno, él dijo. Al menos ahora has visto el peor té de la galaxia. Vale la pena el viaje, ¿verdad? Ella soltó una risa suave. Absolutamente. Vale la pena. Se desvió, sus pensamientos se enredaron con preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Qué? Ella estaba huyendo. ¿A dónde iba y por qué se sentía tan fácil, mintiendo? Aquí al lado de un extraño que parecía tallado a la luz de las estrellas y los secretos. El sueño tomó mareas lentas, y cuando salió a la superficie horas después, las pálidas luces de la estación se filtraban a través de las rejillas de ventilación. Él la encontré despierta, sentada con las piernas cruzadas al pie de la litera. Su mirada era distante, fija en el monitor agrietado. Sigo reproduciendo imágenes silenciosas de campos de asteroides a la deriva. No podía dormir, dijo. Preguntó, voz áspera de luto. Viejo hábito, dijo ella, volviéndose hacia él. Yo vigilo, esperando que piratas espaciales irrumpieran y robaran mis calcetines inigualables. Él bromeó. Te sorprenderías de lo que es valioso para las personas equivocadas, respondió ella. Palabras medio en broma, medio sombrías. Él balanceó su pierna sobre el borde, articulaciones reventando. Bueno, gracias por proteger mi precioso montón de basura, dijo. ¿Desayuno? ¿Tienes fideos instantáneos o fideos instantáneos? Ella fingió considerarlo. El segundo. La opción suena intrigante. Tienes un gusto excelente, declaró. Hurgando en un casillero abollado. Gourmet según los estándares de Etraprime, el hervidor silbó vapor en el estrecho. Space, y Jack la atrapó mirando de nuevo al dron sobre la mesa. ¿Quieres ayudar?, preguntó, tratando de mantener el luz de interrogación. Ella vaciló, luego asintió. Dime qué hacer. Trabajaron juntos, sus largos dedos. Sorprendentemente sordo con cables y placas de circuito. Jack se encontró narrando cada paso, metiéndose comentarios sobre los defectos de personalidad del dron, su obstinada negativa a volar recta, su afición por sobrecalentarse en momentos dramáticos. Hablas de ello. Como si estuviera vivo, comentó.
Cuando algo te rompe las suficientes veces, dijo, de alguna manera gana personalidad o un lugar en la lista de tus enemigos. Ella se rió entre dientes, y el receptor de fotos del dron parpadeó como si estuviera de acuerdo. Para cuando la tetera se apagó, tenían el dron parcialmente ensamblado, y el ciclo diurno de la estación había comenzado de nuevo, con luces pálidas extendiéndose por el piso abarrotado. Jack le entregó un tazón humeante. Cuidado, advirtió. Se defiende. Ella levantó una ceja. Entonces, tenemos algo en común, bromeó y tomó un sorbo cuidadoso. Se rió genuinamente, sintiendo la mañana. Levantamiento de pesadez. Por el momento más breve, en el zumbido de la estación y el aroma del caldo barato, la galaxia se sentía más pequeño, y el espacio entre ellos se sentía un poco menos vasto. Ellos partieron. En el vestíbulo de nuevo, Jack bromeó diciendo que ella había sobrevivido oficialmente a su cocina y que debería obtener algún tipo de insignia. La estación tenía una cara diferente hoy. Carga desorganizada de buques mercantes. Bajo la atenta mirada de las manos del muelle con trajes exomanchados. Huecos parpadeantes. El recorrido anunciado de la nebulosa cercana y los drones de limpieza a la deriva zumbaban perezosamente. Arriba arrastrando el tenue olor a desinfectante y ozono quemado. Tú has visto un espacio extraño. Los has visto a todos, declaró Jack, metiéndose las manos en los bolsillos. Pero las brochetas de krill frita son excepcionalmente horrible aquí. Una verdadera especialidad local. Ella levantó una ceja, él. Las comisuras de su boca temblaban. Y sigues comiéndolos de todos modos. Es tradición. Él dijo. Tradición y terquedad van de la mano. Además, ¿dónde más puede? ¿Juegas con tu estómago cada almuerzo? Pasaron puestos llenos de cubos de datos cristalinos, mercado negro. Estimulantes en viales sin marcar y joyas que brillaban débilmente bajo lámparas UV. Los vendedores ladraron ofertas en media a docenas de dialectos, algunos apenas humanos. Jack saludó con la mano a un vendedor de frutas cuyo entero el soporte fue construido en la carcasa hueca del motor de un antiguo barco explorador. Ese es Remy, dijo. Células. La carambola genéticamente modificada afirma que aumenta el coeficiente intelectual. Soy la prueba viviente de que es un mentira. Ella miró a su alrededor, las orejas temblando minuciosamente en cada arroyo metálico y sonido metálico distante de los levantadores de carga. Es ruidoso, murmuró, no es una queja del todo. Sí, él estuvo de acuerdo. Es él. La forma en que la estación dice, bienvenido ahora. Vacíe sus bolsillos. Se detuvieron en un puesto donde un antiguo sintetizador. Acordes discordantes rasgueados en un instrumento hecho de latón y fibra de carbono. Su voz grabada graznó un canción sobre sistemas perdidos e hijos moribundos. Jack le tiró unos créditos y él. La única óptica de la máquina brilló en verde en agradecimiento. Siempre le das propina a los músicos callejeros. Ella notó. Son el alma del lugar, dijo, casi avergonzado. Además, me siento mal. La pobre cosa ha sido tocando las mismas 3 canciones desde antes de que me creciera el vello facial. Se dirigieron hacia los muelles de carga donde graneles. Los cargueros flotaban en cuna Zerog. Sus cascos parcheados y chamuscados por innumerables saltos. Jack señaló Scorch. Marcas en el vientre de un Freyger. ¿Ves eso? Puntuación de plasma de piratas probablemente. Nunca aprendieron a apuntar recto. Su expresión cambió, algo parpadeando detrás de sus ojos tranquilos. Cliente. Ella. Repetido suavemente. Lote desagradable. Dijo músculo a sueldo. Te robarán tu barco, tu carga y tu taza favorita si se lo permites. Trató de mantener su tono ligero, pero ella parecía distraída. Mire fijamente barriendo las sombras entre los palets de carga y las abrazaderas de atraque. Jack abrió su boca para preguntar qué le pasaba, pero ella intervino primero. Jack, ella dijo en voz baja. Quédate cerca de mí. Parpadeó, un poco repentino, pero seguro. Te preocupabas de que alguien estuviera a punto de hacerlo. Entonces se los vio. 3. Cifras que se mueven en contra del flujo de trabajadores portuarios y viajeros. Su armadura es un mosaico de placas mate y bruñidas. Trofos. Sus cascos llevaban el sigilo rojo sangre del cliente. Se mudaron. Con la inquietante calma de los depredadores que habían elegido un objetivo. La boca de Jack se secó. Oh, brillante, murmuró. Sabía que hoy faltaba algo horrible.
Uno dio un paso adelante, la voz se filtró a través de un modulador rasposo. La mujer, ven en silencio. Jack la miró, con el corazón latiendo con fuerza. Amigos de... tuyo. Difícilmente, murmuró ella. Bien, dijo, forzando una sonrisa que se sintió como resistente como el cartón mojado. Bueno, no puedes tenerla. Estábamos a punto de almorzar. Prioridades, sí. El mercenario lo ignoró, avanzando. Jack sintió sus piernas. Tenso, cerebro luchando por un plan. Él no era un héroe. Era un mecánico cuyo. El acto más valiente del año pasado fue pinchar un conducto de chispas con una llave aislante. Pero hacerse a un lado no era una opción. Te lo advierto, intentó Jack de nuevo, con la voz temblando levemente. Ella muerde. Un destello de humor la atravesó. Cara, se fue en un suspiro. Jack, dijo en voz baja. Cierra los ojos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por favor? Ella repitió, y algo en su tono lo hizo obedecer antes de que el pensamiento se pusiera al día. El aire vibró, un zumbido bajo. Hinchazón en resonancia profunda ósea. Jack sintió el cambio de presión como si la propia estación inhalara. Un metálico. El crack hizo eco, luego otro. Cuando se atrevió a alcanzar la cima, los mercenarios de Clint colgaban a mitad de camino, con las armas flotando a centímetros de distancia. Sus guanteletes, sus cuerpos suspendidos en un agarre invisible. Cajones y sueltos. Las herramientas flotaban a su alrededor, atrapadas en la misma estasis imposible. Ella se quedó quieta, con una mano medio levantada, el cabello carmesí a la deriva en una brisa sin sentir. Sus ojos ardían con debilidad. Luz imposible, y el aire brillaba a su alrededor como calor sobre las bobinas del reactor. El Clint luchó, pero fue tan feudal como luchar contra la gravedad misma. Luego, con un gesto casual de su mano, los tiró a un lado como chatarra desechada. Se estrellaron contra una pila de contenedores de transporte con el traqueteo de huesos. Fuerza, armas traqueteando inútilmente por la cubierta. El silencio se derrumbó. Los trabajadores se congelaron, con los ojos muy abiertos. Algunos retrocediendo. Jack tragó saliva, con la garganta seca. De acuerdo, eso fue algo. Ella se volvió hacia él, la luz desapareciendo de sus ojos. Nosotros. Debería irse, dijo, con la voz tranquila pero quebradiza en los bordes. Sí, dijo Jack débilmente, antes de que recordaran cómo. Levántate. Volvieron a deslizarse entre la multitud, el corazón de Jack seguía latiendo como un reactor sobrecargado de trabajo. Entonces, logró. Forzando el humor en su tono. Supongo que no estás aquí solo por la cocina y los amigables matones locales. Jack, ella empezó. Espera, él intervino, levantando una mano. Antes de confesar. Secretamente eres una emperatriz, un jefe del crimen o una tostadora altamente evolucionada, ¿puedo decir que fue aterradoramente? Impresionante. Una risa renuente se escapó de sus labios. Lamento que tuvieras que ver eso. No lo estés, dijo. Quiero decir, estoy reconsiderando todo eso, te protegeré, pero por lo demás, sin resentimientos. Se agacharon a un lado. Pasillo forrado con paneles de mantenimiento polvorientos y tuberías de conductos zumbantes. Jack exhaló tembloroso, luego se rió a pesar de sí mismo. Probablemente debería sentir más miedo en este momento, dijo. En cambio, yo. Sobre todo siento que necesito un trago o 12. Ella se encontró con su mirada, y por un latido del corazón. La máscara se resbaló. Gracias, murmuró ella. ¿Para qué? Preguntó, desconcertado. Por no correr, dijo. Corriendo está sobrevalorado, respondió Jack, con la voz más suave. Además, alguien tiene que hacer comentarios sarcásticos mientras haces lo que sea que haya sido eso. Una chispa de diversión calentada. Sus ojos compartieron un soplo de tranquilidad, los ruidos distantes de la estación envolviéndolos como un medio olvidado. Bueno, dijo, forzando la alegría de nuevo en su voz. En el lado positivo. Tu secreto probablemente esté a salvo. Quiero decir, ¿quién creería una historia de mecánico arruinado? ¿Sobre una mujer que puede lanzar mercenarios parpadeando? Cierto, dijo, labios curvando. Exactamente, continuó, sonriendo. Ahora, salgamos de aquí. Antes de que esos muchachos se despierten y decidan que yo también valgo la pena tirar. No hablaron mucho mientras retrocedían hacia la casa de Jack. Cuartos.
Las luces del techo de la estación parpadean entre el pálido resplandor del ciclo diurno. Y los tonos más cálidos pretendían simular el atardecer. Jack seguía lanzándole miradas. La mente seguía dando vueltas por lo que había visto. Cuando finalmente entraron, el desorden familiar se sentía como un refugio. Jack pateó los controles de la puerta hasta que se selló. Detrás de ellos. Buenas noticias, anunció, tratando de tranquilizarse. El piso está quieto. Aquí. La tetera todavía gotea y solo se buscaba un poco más que ayer. Ella se hundió en la caja por la mesa, el cabello carmesí cayendo hacia adelante. Jack, ella empezó. Déjame adivinar, él cortó. Adentro, levantando un dedo. Eres secretamente un campeón de Overval, o tal vez el mejor contador fiscal de Galaxy. Sus labios se crisparon, con el más breve destello de risa. No, ella dijo, pero yo soy alguien muy diferente de lo que piensas. Yo diría que tirar mercs como confeti era una pista decente, dijo, frotando parte de atrás de su cuello. Continué. Prometo no desmayarme dramáticamente. Ella vaciló, atrapando el aliento en el aire reciclado. Mi nombre es Sarasa Val. Soy la árbitro suprema del dominio Val. Jack parpadeó, un largo momento. Estirándose entre ellos. Bueno, él lo logró. Una vez arreglé un dispensador de comida que intentó comerse a un cliente, así que eso es algo impresionante, también. Ella soltó una carcajada, suave pero real. Jack. Oye, él interrumpió suavemente. ¿Título o sin título? Todavía bebes un té terrible y te ríes de mis chistes. Puedo vivir con eso. Ella. Mirada suavizada. La mayoría se inclinaría o correría. Él se encogió de hombros. No puedo inclinarme. Mala espalda. En cuanto a corriendo, ¿cuál es el punto? Probablemente me empujarías contra una pared. La diversión parpadeó en sus ojos, pero detrás había algo más viejo, más pesado. No lo entiendes, dijo ella. ¿Dónde? Vengo de, nadie me habla libremente. Nadie bromea. Cada palabra que dicen es. Pesaba por miedo a ofender. Eso suena solitario, dijo Jack, las palabras cayendo antes de que pudiera detenerlos. Ella lo miró, y algo sin vigilancia apareció, como un obturador, abriéndose en una tormenta. Lo es. La tetera escupió, rescatándolos de la pesadez. Jack sirvió 2 tazas y le entregó una. Bueno, dijo, levantando su mag. Bienvenido a la República del Armario de Escobas. Población 2. Dictadura. De mal gusto y peor mobiliario. Ella clinquetked su copa contra la suya, él levantando las comisuras de la boca. Una dictadura benevolente, espero, depende, dijo, bebiendo con cautela. Sobre lo bien que manejas los fideos instantáneos. Un silencio apacible se instaló. Afuera, el trueno distante de los motores de los barcos resonó a través de los mamparos. Jack se encontró estudiándola de nuevo. El silencio. Fuerza en su postura, las orejas que se movían débilmente incluso cuando aún estaba quieta, el peso de la orden que usaba. Como una segunda piel. Y, sin embargo, como se inclinaba hacia los pequeños momentos como si muriera de hambre por ellos. Así que se aventuró, rompiendo el silencio. ¿Cómo termina la árbitro suprema sola en una estación destartalada, escondiéndose del músculo contratado? Ella rastreó el borde de su copa con la yema del dedo. Hay quienes verían que me destituyan. El poder atrae enemigos y la confianza es complicada. Y viniste aquí porque su voz sonaba más suave que el aire reciclado. Porque por una vez, quería recordar lo que era ser desconocido, solo Sarasa. Sin guardias, sin corte, sin peso. De juicio. Bueno, dijo Jack, forzando la ligereza de nuevo en su tono. Triunfó brillantemente por aquí. Solo eres la extraña mujer que se ríe de mis chistes y bebe mal té. Eso. Podría ser mi título favorito todavía, murmuró, con una sonrisa real floreciendo. Jack sonrió. Aunque es posible que tengas que luchar. El hervidor para ello, es bastante orgulloso. Volvieron a entablar conversación. Más fácil ahora. Jack divagaba sobre lo viejo. Trabajos de reparación, barcos parcheados con placas de casco que no coinciden, capitanes que... Insistió en el cableado creativo que se activaba si estornudabas demasiado cerca. Ella escuchó. Risas silbanando sus palabras como música. En un momento, el dron sobre la mesa cobró vida. Foto.
Parpadeo del receptor. Flotaba temblorosamente, giraba en un bamboleo torcido, luego golpeó directamente contra el techo antes de estrellarse de nuevo contra la mesa. «Mira, Jack», declarado triunfalmente. Demostración perfecta de por qué sigo soltera. Ella se cubrió la boca, temblando los hombros. Con risas. ¿Hace eso a menudo? Solo cuando siente el peso aplastante del temor existencial, se muestra inexpresivo. Lo que aparentemente es diario. Más tarde, Jack se encontró tendido en el suelo de la cabeza, descansando contra una caja mientras ella se sentaba con las piernas cruzadas en la litera, con las rodillas levantadas. El crepúsculo artificial de la estación pintó las paredes con una suave luz ámbar. «¿Realmente no me tienes miedo?», dijo, sin ser una pregunta del todo. «Oh, estoy aterrorizado», dijo a la ligera. «Probablemente podrías doblarme en un pretzel con un movimiento de tu mano. Pero he visto cosas peores. Cosas en las salas de máquinas». Inclinó la cabeza. «Peor que yo. Mal funcionamiento. Reciclador de residuos», dijo solemnemente. «Confía en mí, sin competencia». Ella se rió. De nuevo, el sonido más suave ahora. Teñida de gratitud. «Gracias, Jack». «¿Para qué?» «Por tratarme como una persona, no como un poder». Él se encogió de hombros, las mejillas calentándose bajo su mirada. «Bueno, eres terrible siendo aterrador». Demasiadas sonrisas. Un latido de silencio colgado, cómodo y frágil. Todo a la vez. «Sabes», dijo, «siempre pensé que las personas más poderosas en él. Galaxy tenía todo lo que quería». Ella estudió sus manos. «Lo más poderoso no significa la mayoría del contenido». Jack abrió la boca, luego la cerró, las palabras cayendo inútilmente. «Bueno, él». Finalmente dijo, «si alguna vez necesitas un guía turístico con una higiene cuestionable, soy libre después de las 7». Ella sonrió, y algo se calmó entre ellos, como si la galaxia se hubiera movido una fracción. Afuera, él. La estación tarareaba su constante lullaby mecánico, 1.000.000 de voces y motores, mezclándose con el ruido de fondo. Y por un momento fugaz, Jack Thorne, solo un mecánico con manos callosas y sueños que no coincidían, sentía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Él. La esclusa de aire se cerró detrás de ellos, sellando a Jack y Sarasa dentro de la bodega de carga de la amarga fortuna. Jack se frotó las manos como un hombre a punto de abordar un trabajo imposible. Excepto esto. Tiempo, no fue una placa grab rota o un motor de pulverización catódica. Fue algo lejano. Más impredecible. Entonces, dijo Jack, sonriendo con ese mismo optimismo imprudente que lo había llevado en problemas más veces de las que podía contar. «¿Está seguro de que esto no explotará en el momento en que toque un botón?» Sarasa le miró, con las orejas temblorosas en una divertida reprimenda. «Te aseguro él. El barco es perfectamente seguro, a diferencia de tus bromas». «Duro pero justo», dijo Jack, tocando la consola. «De acuerdo, piloto en entrenamiento, listo para órdenes». Sarasa dio un paso adelante, colocando las manos ligeramente sobre la consola. Sus dedos trazaron símbolos brillando débilmente. Debajo de la interfaz. Glifos antiguos fusionados con tecnología hiperavanzada que desafiaba toda explicación. El barco se estremeció. Los motores zumbaban despiertos con una suavidad que Jack nunca había presenciado antes. Las estrellas afuera se estiraron en brillantes líneas mientras la amarga fortuna se deslizaba sin esfuerzo hacia el hiperespacio. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. «No es así como mi último. Jump se fue. Por lo general, parecemos una avancée moribunda». Ella sonrió suavemente. «Hay más en este barco de lo que parece». Sacudió la cabeza con incredulidad. «Supongo que realmente traes un poco de poder. Donde quiera que vayas». Se acomodaron en los asientos del piloto, el silencio se extendía cómodamente. Jack sintió el zumbido de él. Los motores resuenan por el pasillo y una extraña sensación de pertenencia lo invade. Entonces, ¿qué sigue para la mayoría? ¿Una mujer poderosa en la galaxia a la que le gusta el mal té y las bromas terribles? Sarasa lo miró, brillando calidez en ella. «Ojos. Quiero ver la galaxia con otros ojos por primera vez sin el peso de un trono presionando abajo sobre mí». Jack sonrió, un guía turístico de galaxias con una higiene cuestionable en su servicio. Ella se rió, el sonido resonó suavemente a través de la cabina. «Gracias, Jack, por mostrarme amabilidad cuando más lo necesitaba».
Se encogió de hombros, calentándose las mejillas. Me salvaste de unos pocos mercenarios. Yo diría que estamos parejos. Ella extendió la mano, cepillando un mechón perdido de cabello rojo detrás de la oreja. Más que incluso. Me recordaste que incluso los más fuertes. Necesito compasión. Jack miró por la ventana panorámica, con las estrellas pasando. Supongo que los dos necesitábamos un rescate. La IA del barco intervino suavemente. Conjunto de coordenadas de destino. Capitán. Torne y árbitro supremo VS, ¿cómo? Jack la miró, luego sonrió ampliamente. Capitán Thor, ¿eh? Me gusta el sonido de eso. Sarasa asintió. Capitán Thor lo es. Mientras la amarga fortuna corría hacia lo desconocido, Jack se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. No solo por la increíble mujer a su lado, sino porque había aprendido que la fuerza provenía de la bondad, y que el poder no era nada sin alguien con quien compartirlo. Él se inclinó. De vuelta, listos para lo que fuera que la galaxia tuviera a continuación, sabiendo que esto era solo el comienzo de su historia.